Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar, dentro de lo que serían los factores termodinámicos, los llamados centros de acción, es decir, las zonas de altas y bajas presiones, más conocidas como anticiclones y borrascas. Pero para ello, en primer lugar, debemos entender qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica se podría definir como el peso del aire sobre una unidad de superficie, es decir, el volumen que tiene ese aire. Normalmente se mide en milibares o también en hectopascales, utilizando un instrumento que denominamos barómetro. En los mapas de tiempo, la presión atmosférica se representa a partir de las llamadas isobaras, que son líneas imaginarias que unen puntos con la misma presión atmosférica. Los centros de acción son básicamente los anticiclones y las borrascas, también denominadas altas presiones en el caso de los anticiclones o bajas presiones y ciclones en el caso de las borrascas. Vamos a analizar sus diferentes características. Cuando la presión es superior a los 1013 milíbares, decimos que nos encontramos en una zona de altas presiones. En ella, los vientos circulan en sentido de las agujas del reloj. Los anticiclones están asociados a tiempo estable. En cambio, cuando la presión atmosférica disminuye de los 1013 milíbares, hablamos de una zona de bajas presiones. En este caso hablaríamos de tiempo inestable y frecuentemente, aunque no siempre, un tiempo lluvioso. Las borrascas siempre aparecen en los mapas de tiempo, si os fijáis, rodeadas por otras zonas de presión más alta. Y en este caso, los vientos van a circular a su alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cuándo se producen los fenómenos de alta presión? ¿Cuándo se producen los fenómenos de baja presión? Vamos a intentar analizarlo. Fijaos, en un anticiclón, que es un área de alta presión, lo que son las masas de aire descienden desde el centro porque el aire frío pesa más que el aire cálido. Descienden y se desplazan en superficie de manera horizontal, generando un tiempo fresco, un tiempo claro. En cambio, cuando nos encontramos en una zona de bajas presiones, en ellas lo que está ocurriendo es que el aire húmedo, es decir, el aire caliente, se está elevando. Y al elevarse, al subir, pues obviamente va a generar fenómenos de condensación y fenómenos de precipitación. El origen de los centros de acción puede ser o bien térmico o bien dinámico. Los centros de acción térmico se forman o están relacionados con la temperatura de dichas masas de aire. Cuando la masa de aire se enfría, el aire frío pues pesa más y obviamente desciende, y al descender está ejerciendo una alta presión. En cambio, cuando la masa de aire se calienta, el aire caliente pesa menos, se eleva, y al elevarse está ejerciendo una baja presión sobre esa superficie. Al final, tened en cuenta que los vientos siempre soplan desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Es decir, los anticiclones, su función es emitir vientos, y por lo tanto, a nivel de suelo, son divergentes, es decir, lo que hacen es desplazar los vientos en superficie. En los anticiclones en altura nace una corriente de aire de carácter descendente con el objetivo de intentar reemplazar al aire que se está escapando del anticiclón.
Este movimiento, llamado de compresión, lo que hace es mantener fuertes presiones sobre el cielo y, por tanto, el denominado buen tiempo. Pero al contrario, las borrascas lo que hacen siempre es atraer a los vientos. Por lo tanto, en superficie son centros de convergencia. En altura nace una corriente de vientos ascendente y las borrascas funcionan como si fueran auténticas chimeneas, ¿vale? Chimeneas, además de buen tiro, por las que no deja de ascender el aire. Por eso mismo lo que hacen es facilitar el enfriamiento de las masas de aire y la formación de fenómenos de condensación, por tanto nubes y por tanto precipitaciones. Dentro de lo que serían los centros de acción dinámicos, ya hemos analizado los térmicos, los centros de acción dinámicos se forman en altura a partir de crestas y vaguadas que se producen en el jet stream. Y estas crestas y vaguadas, pues obviamente tienen su reflejo en superficie. Cuando se forma una cresta en altura, pues en superficie tendremos un anticiclón, y cuando se forma una vaguada en altura, en superficie tendremos una borrasca. Los fenómenos relacionados con los centros de acción tienen mucha relación con la denominada fuerza de Coriolis. Un objeto, al desplazarse sobre cualquier sistema que rota, como es la Tierra, pues sufre una aceleración adicional producida por una fuerza que es perpendicular al movimiento. El resultado que provoca esta llamada fuerza-aceleración, obviamente nos estamos refiriendo al resultado que ejerce sobre el objeto, es una desviación de su recorrido. Y esta desviación del recorrido da lugar a una trayectoria que es curva. Por eso los aviones no pueden desplazarse desde un punto de origen a un punto de destino en línea recta, porque la fuerza de Coriolis lo que hace es curvar su trayectoria. No es una fuerza que se sienta, no es una fuerza real, ya que no efectúa un trabajo, pero lo que sí que hace es producir una aceleración sobre todos los objetos que se mueven en un sistema en rotación, como sería el planeta Tierra. Los principales centros de acción que dirigen la circulación de las masas de aire sobre la península son, en primer lugar, dentro de los anticiclones, pues el que más destaca sin duda es el anticiclón de las Azores, que en verano se desplaza hacia el norte, bloqueando todo lo que sería la entrada de las borrascas atlánticas, y en invierno se desplaza latitudinalmente hacia el sur. Pero además del anticiclón de las Azores tenemos los anticiclones polares atlánticos, el anticiclón que se forma en la península escandinava y algunos anticiclones térmicos como el que se forma en el continente europeo y el propio que se forma en el interior de la península cuando se produce un enfriamiento importante del suelo. Esto ocurre generalmente en invierno. Respecto a los centros de acción de carácter depresionario, es decir, las borrascas, pues tendríamos la depresión que se configura en Islandia, tendríamos la depresión del Golfo de Génova, que es una depresión que tiene mucha influencia sobre nuestra zona y que se desarrolla cuando masas de aire frío de carácter continental llegan al mar Mediterráneo y obviamente durante su camino hacia la península ven modificadas sus características, ya que se convierte en una masa de aire más cálida y más húmeda. Y finalmente tendríamos centros depresionarios de carácter térmico en el norte de África y en el interior de la península. En este caso, estas depresiones térmicas se desarrollan por enfriamiento del suelo, pero en verano. Aquí tenéis la imagen que representa los diferentes centros de acción. Como no tenemos que analizar mapas, no nos lo piden para la prueba de acceso a la universidad, no podemos, bueno, sí podríamos profundizar más, pero no lo vamos a hacer. Y bueno, esto sería todo respecto a los centros de acción. En el próximo vídeo analizaremos el siguiente factor termodinámico, que son las masas de aire. Un saludo.